Muy bien, estimados, estimadas, estimadas alumnos, alumnas, alumnes, como quieran llamarse. Empezamos con la grabación, tenemos 40 minutos, cuando se corta, se corta. Les quería mostrar en primer lugar la página. Pueden poner ya muy bien la asistencia, se los agradezco, vayan poniendo la asistencia. Eh, bueno, en la página ya cargué, después de 5 revisiones, 5 reescrituras, después no sé, de reflejar que uno es un obsesivo perfeccionista, obsesivo compulsivo. El que no participó del foro, por favor, participe. Mi idea es que si ya participaron de uno, copien y peguen eso y lo pongan en la otra materia también, para que quede registro formal en la plataforma. El que no participó de ninguno, participe en uno, copie y pegue en el otro, de la otra materia, si están las dos. Yo ya cargué aquí, esto ya estaba, la unidad 1, la introducción, espero que lo hayan leído. Miren, esto ya mismo lo edito y lo pongo público, que mostrar. Está la unidad, la clase número 1 escrita, que la reescribí 5 veces, pero miren lo que es esto. Eh, Voy a cargar nuevamente el link. Este link lo voy a volver a cargar porque no estaba el texto subrayado del capítulo 1. Lo voy a cargar con el capítulo 1 subrayado. Acá está la clase escrita, con mucha información, mucha interpretación del texto, que lo hemos visto en los encuentros, las clases orales, digamos, que les di, así, estos encuentros virtuales, y acá está más que significativo, ¿no? Interprétenlo como la ausencia en el centro del deseo. Eh, Acá está toda la clase escrita, y, eh, y cargué también el trabajo práctico. Cargué el trabajo práctico con mucha información adicional, léanlo, no voy a utilizar el tiempo ahora para eso. Acá está la guía de preguntas. Me gustaría acordar con ustedes si es posible, que, que para la semana que viene traten de tener listo el punto 1. El punto 1 es simplemente ni nada más ni nada menos que lean el capítulo 1, por lo menos hasta donde lleguen, quizás la mitad del capítulo 1, por lo menos eso, que traten de ver, ustedes ya saben de qué va el tema, porque ya tuvimos clase y ya lo expliqué y lo conversamos, y está la clase escrita también, pero que traten de ver si la comprensión del texto eh, les cambia teniendo en cuenta las palabras que no conocen. Entonces, la actividad número 1 es que busquen todas esas palabras que no conocen, que las transcriban, que busquen su significado en Google, en un diccionario, en lo que sea, en un diccionario de Google también, lo que sea, y que después relean el texto y que escriban, me digan, esto les cambió, y si es que les cambió la comprensión de las ideas que presenta el autor, previamente a, a tener conocimiento del significado de esas palabras que no conocían, y posteriormente a ello, ¿no? O sea, cuando ya sé qué significa, bueno, uno puede decir no me cambió en nada la comprensión, porque más o menos se cerraba el sentido con esos baches, o sí, habrá de todo, ¿no? Algunos casos donde habrá conceptos principales que si no lo conocen, les cambia el sentido o no. Yo después les voy a dar una explicación al respecto con una analogía, con un rompecabezas, ¿no? No ahora porque pretendo que hagan la actividad. Por lo menos eso, ¿no? Acá están los objetivos que persigue el trabajo, léanlo, o sea, no lo pasen por alto porque hay cosas importantes, los criterios de presentación, una acción también, acá están los criterios, cita, la reconstrucción de las tesis, una tesis personal, en la formalidad colocar un encabezado, la bibliografía, emiten bibliografía al final del trabajo, y obviamente, como debe ser, como corresponde, como todos los docentes deberíamos hacerlo, nadie puede, ningún docente debería, podría, tendría que pedir un trabajo y decir yo quiero esto, 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 y uno no da un ejemplo. Entonces, yo les doy una muestra de cómo respondería yo a, a, a lo que yo pretendo, entonces pongo una pregunta de ejemplo y pongo una respuesta, ¿no? Una respuesta bastante breve, pero ahí tienen, por eso les pido que lo lean, hay un ejemplo ahí, ¿no? Para que más o menos lo tomen y vean qué les parece. Eh, y sí, algo que yo no permito, esto ya lo charlamos, creo, es no cometan plagio, que es lo que hemos hecho toda la vida en el secundario. O sea, copiar y pegar de internet, de un libro sin citar, es decirle al lector, esto lo escribí yo, y no lo escribiste vos, ¿sí? Y además yo me he convertido en un sagaz rastreador de plagios. Entonces, ni siquiera se
buscar sinónimos a 2 o 3 palabritas, ni a 20, porque yo me doy cuenta cuando viene escrito, yo, che, esto no lo escribiste vos porque la estructura, el estilo, el tono de la escritura no condice con el resto. Entonces y si me copian todo, me voy a dar cuenta, soy un obsesivo, rastreo plagios, todo el tiempo. Tengo programas para rastrear plagios, estrategias, o sea, no lo haga. Prefiero que no me entreguen nada porque el que hace plagio, y yo diría que es como que se gana un enemigo conmigo, ¿eh? No sé. Estudio otra carrera porque va a llegar el 2050 y no se van a recibir por... No va a ser así, pero no lo hagan, no lo hagan, me voy a sentir muy mal, me van a defraudar. Los criterios de evaluación, siempre deben estar los criterios para que el alumno sepa qué está buscando el docente para calificar, por qué te pongo un 7 o un 10, eso tiene que estar siempre claro, aquí está. Y un saludo personal, con siempre de cordialidad, saludos Marcelo. Y ahí está y la fecha de entrega lo charlamos, vamos de a poco, porque bueno, esto podía haber estado antes, pero bueno, lo quise pulir bien. Y ahí está, bueno, eso por un lado. Bueno, ahora vamos al capítulo número 2 de la obra, a ver cuánto tiempo nos queda. Vamos 14 minutos, bien, vamos bien. Como ya saben, yo siempre les aconsejo, cuando uno sigue con un tema, hay que hacer una reconstrucción muy sintética, cada vez que se sube una clase más, la síntesis es más breve, eso es para refrescar un poco el tema, siempre la síntesis tiene que ser más breve, clase a clase, para poder seguir avanzando. Bueno, nosotros ya tenemos idea de qué va el texto de Lyotard, por qué filosofar, la distinción entre la pregunta qué es la filosofía y por qué filosofar, la relevancia que le da Lyotard al análisis de la estructuración del deseo, por qué dice Lyotard que responder a la pregunta por qué desear puede servir para responder a la pregunta por qué filosofar, eso ya lo vimos, bla, 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 lo podemos pasar por alto. Y ahora, en la unidad número 2, voy a buscar el texto, perdón, y lo voy a compartir. Denme un segundo. Voy a buscar eso. En la unidad número 2, Lyotard se mete con el tema de ¿en qué momento surge la filosofía? Dice. ¿Por qué surge la filosofía y ante qué circunstancias? ¿No? Y él menciona algo más que interesante, que a mí la clase de hoy me interesa tomar 2 o 3 fragmentos para hacer un análisis de qué ocurre en la actualidad, en el mundo contemporáneo, y en qué situación nos centramos desde el punto de vista de Lyotard, ¿no? Lyotard dice que nosotros filosofamos porque hemos perdido una especie de unidad originaria, ¿sí? Una unidad que estaba al origen, al principio de la humanidad, que mantenía a la humanidad unida, no en el sentido material, digamos, ¿no? De mantener el orden social y eso, sino me refiero que mantenía la realidad misma, ¿no? Mantenía el sentido, se sostenía el sentido, pero se sostenía por una unidad que estaba al origen, una unidad originaria. Ahora vamos a leer algún fragmento, perdón que voy a buscar el fragmento. Y lo importante es ver cómo se configura esa unidad, porque uno puede pensar que la unidad sea algo homogéneo, y que, bueno, digámoslo así, había una especie de, de sentido ya dado, presente en la humanidad, que hacía que reinara una especie de armonía, ¿no? Que por lo tanto no había nada disonante, esto sería una hipótesis, ¿no? No había nada disonante, y por lo tanto no hay nada que unir. Allí donde todo es unido, más desde el comienzo, donde está todo en armonía, no hace falta unir nada, es casi obvio. Pero resulta que Lyotard dice que no ese es el tipo de unidad que uno puede presuponer que se ha roto y que estaba previamente al nacimiento de la filosofía y que hace que la filosofía surja como esa necesidad por restaurar la unidad. Dice, la unidad que estaba dada, él retoma ahí a un filósofo presocrático, uno de los primeros filósofos de la antigua Grecia, llamado Heráclito. Seguramente alguna vez quizás escucharon hablar de Heráclito por frases que pasaron en la historia, como por ejemplo, todo fluye. De ahí vino, creo yo, eh, una lectura más que interesante de, ¿cómo se llamaba? Grondona, de Grondona, el que era presidente estoy haciendo una broma, el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol. ¿Cómo se llamaba Grondona? No es Mariano Grondona, el periodista, es el otro. Julio Grondona. Yo, ¿Vieron que Julio Grondona tiene un anillo que dice todo pasa?
seguramente Julio Grondona era un lector más que compenetrado con Heráclito, comprendió que Heráclito planteaba que todo fluye, y Grondona actualizó la frase y puso todo pasa. Entonces cuando al viejo le preguntaban, qué sé yo, el problemas que había, todo pasa, si el viejo mostraba el anillo, si dice todo pasa. Una broma, pero bastante absurda. Lyotard dice que esa unidad originaria no era la unidad de algo homogéneo, sino era la unidad que estaba dada por un equilibrio entre opuestos, por un equilibrio entre opuestos. ¿Sí? Esa oposición que estaba al origen, de hecho uno puede pensar que la oposición es entre la presencia y la ausencia, ¿no? Para decirlo directamente, siguiendo la línea que sostiene Lyotard, esa oposición, esa tensión entre los opuestos, es lo que mantenía la unidad del sentido, la unidad del sentido. ¿Qué ocurrió? Dice Lyotard. Lo que ocurrió es que no se disolvieron esos dos polos, sino que se volvieron autónomos. Esa autonomía de los polos generó que se rompiera la unidad, porque ya no tengo la tensión necesaria para sostenerla. Cuando los polos se autonomizan, se vuelven autónomos, se genera una especie de radicalidad. De hecho, uno podría pensarlo, cuando yo leía el texto decía, claro, ¿qué significa ser un obsesivo, por ejemplo? Haber perdido el sano equilibrio de la oposición, ¿sí? Haber perdido ese sano equilibrio. ¿Qué significa estar trastornado? Bueno, haberse radicalizado en una postura, haber perdido el equilibrio. El equilibrio no era una unidad homogénea, no, 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 era una tensión, algo que está tenso y que se sostiene bajo esa oposición. Y ahí Lyotard menciona algo más que interesante, dice, cuando esos polos perdieron esa tensión, se separaron, se autonomizaron, se generó una radicalidad que generó la necesidad de la filosofía para volver a generar. ¿Qué cosa? ¿La unidad? Claro, pero la unidad bajo ese sentido, unir los opuestos. Y ahí Lyotard, voy a buscar una cita, la puedo ir leyendo mientras tanto, está en el capítulo 2. Tengo 40 minutos nada más, así que un segundo, voy a buscar el texto. Un segundo. Acá está. Ahora les comparto su pantalla. Voy a leerles unos fragmentos, ¿no? Para hacer un poco más claro y que vean a qué me refiero. Ahí. A ver si se ve. Muy bien. Vamos a ir a la unidad 2. A ver si tenemos creo que tengo el capítulo 1. No, acá. Acá está. Acá. Dice Lyotard lo siguiente. Al comienzo del capítulo 2, página 100, más arriba, 101, acá,
Acá, dice Lyotard, a ver si se alcanza a ver ahí, si no voy a ampliar ahí el tamaño. Ahí está. Dice Lyotard, y aquí, voy a leer rápidamente, al comienzo cita Hegel, no importa, un filósofo alemán de la modernidad, no importa, sí. Lo cita Hegel y dice, cuando la fuerza de la unificación desaparece de la vida de los hombres, cuando las oposiciones han perdido su relación y su interacción activas y han adquirido la autonomía, aparece entonces la necesidad de la filosofía. Y Lyotard se pregunta, dice, he aquí una respuesta clara a nuestra pregunta, ¿por qué filosofar? Dice, hay que filosofar porque se ha perdido la unidad. El origen de la filosofía es la pérdida del uno, la muerte del sentido. Y se pregunta Lyotard, pero ¿por qué se ha perdido la unidad? Dice, ¿por qué los contrarios se han hecho autónomos? ¿Cómo es que la humanidad que vivía en la unidad, para quien el mundo y ella misma tenían un sentido, eran significantes, como dice Hegel, en el mismo pasaje? Dice, ¿cómo es que ha podido perder este sentido? Dice, ¿qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Se pregunta el otro. Entonces, él cree, página siguiente lo deja un poco más claro, que es precisamente eh, la filosofía nace allí donde algo muere. La filosofía nace allí donde algo muere. Yo pensaba que eso también tiene su lógica si uno lo pone en la distinción entre el devenir mudo de la vida, en el cual uno se mueve constantemente, y la propia reflexividad. Yo creo que la filosofía como un estado de alta reflexividad del ser humano surge precisamente cuando algo muere. Cuando algo muere en varios sentidos, ¿no? Pareciera que la muerte genera una conmoción que no puede generar en alguna instancia, en algún momento, cuando uno sale del estado de estupor, del estado de quedar impactado por la situación, no puede generar otra cosa más que la reflexividad. Incluso desde el punto de vista de la vida cotidiana, yo creo que se puede ver así, que la filosofía surge siempre allí donde algo muere. Suena un poco trágico, pero, pero yo acuerdo con eso. Me parece que da para pensarlo largo y tendido. Dice, la filosofía, estoy en la página siguiente, 102, dice, la filosofía, estoy acá, la filosofía nace en el luto de la unidad, en la separación y la incoherencia, un poco al estilo del inicio, no importa, un título, hay un texto del Zapato de Raso, uy, Dios, ya nos quedan 10 minutos, dice. Eh, y bueno, lo trata de ahondar en esa cuestión, ¿no? Voy a avanzar porque me queda poco tiempo. Eh, Más adelante Lyotard aclara, ¿no?, que esa unidad que se perdió y que se pretende restaurar, dice, es la afirmación de que lo uno está ahí, en lo múltiple, que lo que buscamos, lejos de estar al alcance de la mano, lejos de estar al alcance de la mano, dice que lo que buscamos, lejos de estar al alcance de la mano, la razón del mundo no está en ninguna parte más que en el mundo, nuevamente dice. Afirmación de que lo uno está ahí, en lo múltiple, que lo que buscamos lejos está al alcance de la mano, lejos está al alcance de la mano, que la razón del mundo no está en ninguna parte más que en el mundo. Hay una idea, me parece a mí más que interesante, porque toda forma de radicalidad en el mundo contemporáneo siempre tiene que ver con la pérdida de una dualidad, por lo menos de una dualidad, ¿no?, de una tensión que nos mantiene coherentes, ¿no? ¿Vieron cuando alguien nos frena y dice, no, pensá, pensá qué significa? Ponete un poco en otra posición, salite de ese lugar en el que estás. Yo creo que ahí, que Lyotard rescata eso básicamente para mostrar que lo que acontece hoy en día, con la pérdida de esa unidad, incluso yo creo también del pensar filosófico como tal, porque no es, o sea, nadie le da pelota a la filosofía, esa es la realidad, no es algo que esté en boga. Yo creo que tiene que ver con que el mundo absolutamente monótono en el que vivimos ha perdido la tensión. No la atención, sino la tensión. No hay más tensión. Es un mundo chato. Y ese mundo chato se genera en el marco de una radicalidad de lo mismo, una radicalización de lo mismo. Un ejemplo de la vida cotidiana que tenemos, lo charlamos el otro día con la música, la monotonía del mundo está mucho más presente de lo que uno cree, en el día a día, en cada pequeña cosa, ¿no? Bueno, hay que lean el texto del capítulo 2 porque me parece que está bueno, pero hay una parte del texto que está terriblemente genial, donde Lyotard dice, bueno, pero si realmente la filosofía surge en la muerte del sentido, en última instancia, en la muerte del sentido, mira la página 111,
hay algo raro ahí, porque si algo muere y desaparece definitivamente, yo no podría ser ni siquiera consciente de esa desaparición. Miren, acá estoy empezando a vislumbrar, bueno, lamento si se termina la clase, estoy empezando a vislumbrarles eh, quizás la parte de la clase que rompe estructuras de pensamiento, ¿no? Miren lo que dice Lyotard. Dice, bueno, si algo muere, es raro, tienes una muerte bastante extraña, porque si algo muere en sentido radicalizado, yo no podría ser ni siquiera, si algo desaparece, yo no podría ser ni siquiera consciente de esa desaparición, porque pareciera ser que la muerte es una forma de recordar la presencia, eso no digo nada nuevo, por ejemplo, de un ser querido. Entonces, es curioso porque la muerte es una forma de vida, es una forma de reconstruir la presencia. Por eso también, no lo digo yo, lo dice Jean-Paul Sartre, detrás de lo ausente del otro se encuentra su presencia fundamental ante mí. Chao, Luli. Su presencia fundamental ante mí. ¿Por qué? Porque la muerte es una forma de recordar que el otro ya no está, pero ese otro que ya no está absolutamente presente para mí. Lo tengo en mi recuerdo. Veamos a ver qué dice Lyotard. Dice, así pues, la pregunta planteada vuelve de nuevo a los labios. ¿Por qué la pérdida de la unidad y la autonomía de los contrarios? Dice, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Esto es lo que acabo de leer recién al principio del texto. Dice, he aquí unas preguntas tajantes, pero no hay que dejarse intimidar por su aspereza. Si fuera cierto que la razón, el logos en griego, el uno, se perdió, si fuera cierto que la razón, lo uno, se perdió un buen día en el pasado, nosotros ya no sabríamos ni siquiera que la unidad es posible, que hubo una vez unidad. Incluso su pérdida se habría perdido. Incluso su pérdida se habría perdido. No podríamos ser conscientes de que perdimos algo si algo realmente murió en sentido radicalizado y desapareció de la faz de la tierra, porque eso implicaría que desaparezca incluso de nuestra conciencia de esa muerte. Por eso nadie muere realmente hasta que acontece un par de fenómenos, por ejemplo, el olvido. Y hay algo ahí que lo voy a cerrar con un broche de oro, y dice Lyotard, da para pensar mucho esto, ¿no? En la vida cotidiana, en las relaciones afectivas. Dice, si eso realmente fuera así, si se perdió un buen día en el pasado, nosotros ya no sabríamos ni siquiera que la unidad es posible, que hubo una vez unidad, incluso su pérdida se habría perdido, su muerte habría muerto, del mismo modo que un muerto deja de estar muerto, de ser un verdadero difunto, cuando ya no se visita su tumba con ofrendas, ¿no? Cuando ya no hay nadie que pueda recordar su imagen. Entonces desaparece su misma desaparición. Jamás ha existido. Así pues, si la unidad de la que hablan Hegel y Heráclito fuera algo que ha muerto de esta forma absoluta, hoy ni siquiera podríamos experimentar su ausencia, el deseo, ni podríamos tampoco hablar de ella. Por consiguiente, la forma tajante de nuestra pregunta, ¿por qué se ha perdido la razón, la unidad, por ejemplo, se suaviza inmediatamente ante una materia difícil de manejar? Esta materia es el tiempo, que conserva lo que pierde. La pregunta planteada invita a responder como historiadores, en cualquier caso a buscar una respuesta como historiadores, por ejemplo, a buscar detalladamente qué pudo suceder en Grecia en la época. Bueno, lo que intenta mostrar Lyotard es que incluso esa muerte del sentido es una muerte aparente, mucho más peligrosa, creo yo, que la muerte que implica la muerte incluso del reconocimiento de esa muerte, porque es una muerte que tergiversó el sentido, que lo dejó ahí como en jaque. Esto es una interpretación personal, ¿no? Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que de alguna forma, trato de interpretar el texto de Lyotard, ¿no? De alguna forma, la filosofía que se liga con la muerte, con la ruptura, termina siendo una forma de revitalizar y de exaltar lo que significa estar vivos. La filosofía termina siendo una forma de fundamentar y de exaltar todo aquello que, contrariamente a tener que ver con la muerte en sentido radicalizado, tiene que ver con la vida, con la posibilidad de recordar. Y acá, como ya me queda, miren, estoy hecho un relojito suizo, 32 minutos, creo que lo voy a terminar antes, lean el capítulo, acá ya estamos casi al finalizar el capítulo, la clase que viene daré algunos detalles técnicos, pero un poco viene por ahí, dejo planteada como las bases del texto,
Acá viene el disparador que voy a ofrecer para que el que quiera lo googlee, que lo busque, que si lo consigo, porque creo que está agotado, se lo compre, no se va a arrepentir. Voy a compartir pantalla. Yo soy lector de filosofía, generalmente no leo otra cosa. Incluso cuando leo otra cosa, por ejemplo, literatura, leo literatura filosófica. Cuando leo poesía filosófica. Y si hay un texto que a mí me voló la cabeza y que cuando leí este texto y lo me hizo acordar, es a un poeta argentino llamado Roberto Guarrós. Si alguna vez lo escucharon, genial, y si nunca lo escucharon, tomen nota. ¿Y quién no quiere tomar nota? No toma nota, pero se está perdiendo quizás lo mejor de la poesía filosófica del mundo. Tiene una obra que es genial, que se tituló Poesía Vertical, son 2 tomos, y miren si no se relaciona con el texto de Lyotard, y miren qué linda forma de cerrar no solamente una clase, sino también viernes. Profe, Sí. este libro que usted está leyendo ahora, ¿lo vamos a leer más capítulos? Es una buena pregunta, que yo se la Porque voy si a no, preguntar a ¿cuántos libros? ustedes. Vamos a ver qué quieren hacer. Está bien, en la línea de lo que un docente nunca le pregunta a sus alumnos. Mi pregunta era en algún momento, quizá la clase que viene, che, ¿cerramos en el capítulo 2 o lo terminamos al libro completo? Tiene sus pros y sus contras, pero la clase que viene lo charlamos. Si te lo querés comprar no te vas a arrepentir. Habrá otros libros mejores. Si querés que te recomiende libros de filosofía, no sé si el de Lyotard es el mejor. Hay otros mejores, creo, para que no te frustres. No, pero pasa porque a mí no me gusta leer de la compu porque me hace mal. Por eso Entonces cómpratelo. generalmente saco fotocopia. Sí, cómpratelo. Miren qué genial. Se lo voy a compartir corta, así. ¿eh? Se lo leemos. ¿Eh? Se corta, Bueno, se corta, se corta. se corta, lo leo. Dice, una red de miradas mantiene unido al mundo, no lo deja caerse. Y aunque yo no sepa qué pasa con los ciegos, mis ojos van a apoyarse en una espalda que puede ser de Dios. Sin embargo, ellos buscan otra red, otro hilo, que anda cerrando ojos con un traje prestado, y descuelga una